Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea, México, aquí en Iztapalapa. Es un gusto recibirlos porque siempre es un placer tener a nuestros hermanos conectados para que puedan de alguna manera escuchar la palabra de Dios, vivir un culto que aunque ahora con la pandemia pues no podemos hacer muchas cosas, pero las que sí podemos hacer, pues aquí estamos transmitiendo como cada domingo, aunque nos veamos en la iglesia, aunque no nos veamos en la iglesia, siempre vamos a estar aquí transmitiendo, porque a eso nos ha mandado el Señor. Y para nosotros es muy claro el ministerio que nos ha puesto desde el principio, desde que conocimos al Señor en realidad. Por eso ustedes nos tendrán aquí mientras Dios quiera, transmitiendo la palabra de Dios y tratando de mostrarles algo de lo que hemos aprendido de ella, tratando de estar en la sana doctrina, tratando de interpretar correctamente. Tampoco somos unos genios, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho apego a la oración, al Espíritu Santo, con tratar de tener una vida que muestre los frutos del Espíritu para andar por ellos y que el Señor nos dé más. Por eso todo esto es muy importante para que nosotros podamos decir, sí, realmente tratamos de hacerlo de la mejor manera. Vemos todos los puntos para que esto sea bueno. Y bueno, pues empecemos como siempre. Ahora estamos aquí en la oficina. Esta oficina que ustedes ven de fondo, pues es justamente donde nosotros trabajamos. Fue muy curioso porque muchos años atrás trabajábamos aquí en este lugar, pero esta oficina es nueva. Se hizo de manera que pudiera yo, servidor, trabajar. Mi esposa trabaja 2 oficinas más adelante y no nos vemos porque ella trabaja en la empresa donde trabajamos juntos, pero ella trabaja en otra área. Entonces, pues, estamos aquí y tengo la oportunidad de que nos han dado la oportunidad de tener aquí la iglesia en el mismo complejo donde estamos trabajando. Y es una maravilla porque al tener la iglesia aquí, pues a veces podemos hacer cosas de la iglesia, es claro, sin descuidar el trabajo de la oficina, o más bien, a veces hacemos las cosas de la iglesia y tratamos de no descuidar las cosas de la oficina, porque a veces le damos más importancia a lo que nuestro Señor nos pide, pero Él sabe por qué hace las cosas y tratamos de cumplir con todo como debe de ser. A veces no quisiéramos más tiempo, días de 36 horas, para en este pequeño cubículo poder hacer más cosas, pero también el cuerpo se cansa, hay que descansar, hay que comer bien, hay que tener una vida saludable, salir. Ustedes ya conocen los jardines, entonces cuando nos cansamos salimos a caminar un rato. Pero aquí está hecho a modo de que cuando es necesidad o cuando es domingo o cuando hay que hacer una consejería, atrás hay unos sillones donde pueden sentarse las personas y yo nada más volteo la silla y los veo de frente a frente. No es por medio del escritorio, porque a mí me gusta que no haya algo que estorbe entre las personas a las que se les da la consejería y un servidor, sino que estemos directamente para que no haya algo que pudiera hacerlos sentir mal a ellos o que pudiera quitarnos la confianza, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hacemos aquí en la Iglesia Cristiana Berea, México, en Iztapalapa, con mucho cariño desde hace ya algunos añitos. ¿Ya cuántos vamos a cumplir, mi amor? ¿En la iglesia? Ya vamos para 4 años. 2018 fue que se hizo. Empezó. Ajá. Se hizo el primer sermón aquí. Sí, pues ya vamos para 4 años. Si Dios quiere, pues seguiremos aquí. A veces más gente, a veces menos gente. Pues eso realmente no es tan importante. Lo importante es que ustedes sepan que siempre pueden estar aquí, llegar y bueno, pues pedir el consejo de la palabra de Dios para que esto les sirva a ustedes. Habla un poquito más alto porque dicen que se escucha bajito. Perdón, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que salga la voz varonil y que se oiga. Pero sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Que se oiga fuerte, no sé si este micrófono no está funcionando bien, pero bueno, pues esperemos que sí. No, y si no, pues vamos a seguir hablando un poquito más fuerte.
Pues hoy, como cada domingo, hacemos oración, una oración al Señor por las necesidades de la iglesia. Ustedes no saben, pero nosotros juntamos las necesidades de la iglesia, generalmente no nada más de aquí del Distrito Federal, ni nada más de la República Mexicana, sino tratamos de hacerlo también con nuestros hermanos en Argentina, y ya cuando se vayan acoplando un poco más los hermanos de Colombia, de manera que estemos orando por toda la iglesia, sobre todo algunas sugerencias también de España. A veces nos pide la iglesia de España que les ayudemos a orar por alguien. Todos hemos orado por el pastor Nicolás y cosas así, ¿no? La idea es de que estemos orando todos en comunión por las necesidades de la iglesia, porque así también ellos oran por nosotros. Ustedes no lo saben, pero en Argentina oran por nosotros, en Colombia oran por nosotros, en España oran por nosotros, y creo que es hermoso el poder decir que estamos en comunión, así como el Señor nos lo ha pedido. Por eso quiero pedirles que me acompañen en oración, y unidos en oración por las necesidades de la iglesia, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Te damos gracias al permitir que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades. Hoy te rogamos por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado últimamente, por el pequeño Matías, por Eva Luna, por Verita, por Julia, por Delfina Perrone, por el joven Tiago, la niña Antonella y el hijo de Ana García. Así también te rogamos por la salud de Facundo Bordón, por Luz Gabriela Domínguez, por Alex Rodríguez, por Darling Lozano, por Natalie, por la mamá de nuestro hermano Raúl Murrell, por el pastor Jorge Salum, por Rosa Neira Prada, por Sergio Fabián Bordón, por Paula Santucho, por Ofelia Godínez Calvillo, por Claudia Gamboa Méndez, por José Antonio Insuausti, por Pedro Ávila, por Mercedes Cervant, por la señora Catalina Ramírez Flores, por José Horta, por Gloria Morales, por Salma Mena Rufino, por Carla Morales, por Rosy Arana, por la señora Pilar González, por Nuria García, por Jennifer Ruiz, por Martina de Nayarit, Edith de Milpalta, por el hermano Javier Hernández, por Dora Infante y la hermana Yolanda Gamboa, por don Carlos Guillén y nuestra hermana Leti Guillén, y por María Elena Segura. Así también, Señor, te rogamos por las siguientes familias: por la familia Martínez Guillén, por Enrique Atilano Cárdenas y su familia, por nuestros hermanos Marcelino Ortega y su familia, por Adriana y José Antonio Gazano, por la familia García Guillén y su hija Antonella, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por la familia del hermano Alexander de Ocaña y por la familia Canché Godínez de Ciudad del Carmen. Así también por todos nuestros demás seres queridos que se encuentran enfermos, te pedimos, Señor. De la misma forma, te rogamos también por los que han perdido a sus seres queridos y te pedimos que les des resignación y alivio por cada uno de sus familias. Te pedimos bendiciones para los alumnos de secundaria del Colegio José María Morelos, generación 80-83, en la Ciudad de México. Te rogamos también por nuestro hermano Leonel Vázquez, por los hermanos abogados Angelina, Aurelio y Óscar. Bendícelos y cuídalos, pero también bendice a los acusadores y a los juzgadores de Leonel. Señor, perdónale su injusticia. Queremos rogarte especialmente por Gina Lara, sus hijos y sus nietos, por Yolanda Lara,
por doña Cipri, por la familia Soberanis Lara, por la mamá de nuestro hermano Sergio Bordón, también por Santiago, hijo de la señora Mari, por Luis Daniel Infante, por nuestra hermana Cristina y el doctor Alejandro Zulueta de Teciutlán, por el hermano Guillermo Becerra Calderón en Oaxaca, por Alejandro Guerrero. Sabemos que tú conoces personalmente cada uno de sus problemas y te pedimos que los ayudes a salir adelante en todo, Señor, para que lleguen a ti. De la misma forma, te rogamos por todos los niños que están siendo adoctrinados en la ideología de género. Señor, cuídalos. Por todos aquellos que por tu nombre y tu fe sufren persecución, Señor, cuídalos. Por todos aquellos hermanos que ahora están en Afganistán, Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos bendiciones para los que están en depresión, así como los que han caído en las drogas y el alcohol, y nuestros familiares que no te conocen en realidad. Síguelos llamando con más fuerza, Señor, para que te escuchen y acudan a ti. Te rogamos, Señor, por nuestro pastor Nicolás García. Guíalo y ayúdalo con su salud. Pero también te rogamos por los pastores, responsables, obreros, colaboradores y locutores en todas las congregaciones Berea, que sean firmes a tu palabra, como siempre lo han sido. Bendiciones para los hermanos que comparten tu palabra en la radio y en radio internet, como Héctor, María y Sergio. Pero también por todos los hermanos, todos ellos, los de Argentina, los de Colombia, los de México, los de Estados Unidos y los de todos los demás países, Chile, Ecuador, donde hay hermanos que se reúnen y que buscan tu nombre, Señor, y que se acercan a la congregación Berea de sana doctrina. Sin embargo, también te pedimos por todos aquellos que buscan esta sana doctrina, dales entendimiento y amor para compartirla. Padre del cielo, y por último queremos rogarte por nosotros mismos. Ayúdanos a ser ejemplo de tus enseñanzas con nuestra vida propia. Permítenos entender tu palabra para ponerla por obra y compartirla. Te rogamos que no nos falte paz ni sustento, así como salud y amor para compartir. No nos dejes caer en tentación y ayúdanos a renovar nuestra mente para que la nuestra mengue y la tuya crezca en nosotros. Ayúdanos a perdonar para también ser perdonados y librados del mal de este mundo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, es un gusto orar. Si alguien de repente abre su ojito y me ve que tengo los ojos abiertos, es porque estoy leyendo todas las sugerencias. Y bueno, pues no es porque no quiera orar con los ojos cerrados. Cuando ya hago el audio, pues ya oro con los ojos cerrados, pero mientras, pues es difícil porque son muchas sugerencias y no me acuerdo de todas. Sin embargo, pues continuemos con nuestro servicio de hoy. Este servicio hermoso que Dios pone en nosotros para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de la gran ironía. Este sermón lo tenemos inspirado y interpretado de un pasaje que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 4, del 7 al 14. Son varios versículos, por eso quiero que pongan mucha atención. A veces podemos predicar de un versículo nada más, porque el versículo es muy rico en temas y podemos abundar en todos los temas. Y a veces hay muchos versículos que mantienen ciertos temas, todos en conjunto. Yo he encontrado esto y espero que a ustedes les agrade y que les ayude a entender un poquito más la palabra de Dios. Les pido que nos acompañen por favor a 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 14. Donde dice así, 1 de Corintios 4, del 7 en adelante, dice, porque ¿quién te distingue?
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exaltado a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has puesto en un servidor, que venimos predicando sistemáticamente tu palabra para que seas tú el que nos guíe. Padre, gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayudes, nos des dirección y pongas en mí las palabras debidas para que sean tus palabras y no es la mía. Señor, ayúdanos a recibir esta enseñanza, a comprenderla más allá de lo normal, para que nosotros podamos hacer de nuestra vida algo fuera de lo normal, más apegado a ti y más alejado al mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y que bendigas a cada uno de mis hermanos con esta oportunidad de entender tu palabra. Todo esto te lo pido en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para comprender este pasaje, primero hay que hacer algo de historia, pues si no, podríamos rompernos la cabeza adivinando qué es lo que nos quiere decir Pablo, porque hay muchas cosas que, como ya leímos, se contraponen. Introduzcamos este tema yendo al contexto histórico. ¿Qué sucedía en aquella época? Fíjense que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Corintios, corrían los años del 55 o 56 después de Cristo. En particular, Corinto era habitada por gran mayoría de gentiles, tanto griegos como romanos. De estos últimos, algunos retirados del ejército y de la política. Por lo que encontramos que existía un fuerte nacionalismo en esa ciudad. Aunado a esto, era una importante orbe cosmopolita, por la cual pasaban muchos viajeros de todo el mundo. En tiempos de los romanos, Corinto era una ciudad de riqueza, lujo e inmoralidad. No tenía rival como una ciudad del vicio. En el Acrocorinto, que le llamaban, el templo de Afrodita, tenía más de 1000 hierodoulio o hierodouloi, hierodouloi. Bueno, así más o menos se dice, es Hierodouloi. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues que eran las sacerdotisas, mujeres que ofrecían sus servicios rituales sexuales. Dijéramos, pues como sexoservidoras, pero que obedecían al templo, ¿no? Al templo de los gentiles. Y que ellas no se encontraban en otros templos en Grecia. Había otros templos, pero había muy poquitas. Aquí había 1000 aproximadamente. Esto atraía adoradores de todo el mundo. Aquí
quizá es por lo que entendemos ese nacionalismo, porque había mucha gente que llegaba de todos lados y ellos se sentían orgullosos de su ciudad, aunque realmente pues no estuviera en algo bueno para nuestros ojos. En aquel tiempo era algo perfectamente normal. Bajo el dominio romano, Atenas era todavía el centro educativo por excelencia en Grecia, pero Corinto era la capital de la provincia romana que ellos llamaron Acaya, y era la ciudad más importante del país. Mucho comercio, mucho destrampe y mucho nacionalismo. Ahí es donde llegó el apóstol Pablo. Ellos, los de Corinto, lo sabían, por lo que no fue fácil para Pablo hablarles la primera vez. Y después de que él se fuera a su tercer viaje misionero, era entendible que les escribiera preocupado porque algunos de la iglesia de Corinto se habían extraviado de la fe y sobre todo de las doctrinas verdaderas. Cabe agregar que desde que el emperador Augusto, que reinó del 27 a.C. al 14 después de Cristo, hasta el emperador Nerón, desde el 54 al 60 después de Cristo, se venía formando un odio hacia los cristianos, ya que estos y sus nuevas tradiciones se contraponían con las costumbres grecorromanas. Eran muy mal vistos por los griegos y por los romanos porque tenían costumbres muy extrañas. Este odio explotó después del gran incendio en Roma, mismo que duraría 5 días, donde se culparía a todos los cristianos. Y a partir de ahí comenzaría la brutal persecución de Nerón, del emperador Nerón. Los hermanos de varias iglesias y aún más los apóstoles que viajaban mucho, se enteraban de todas estas cosas, pues seguramente escucharon cómo aún antes del incendio ya eran llevados los cristianos por decenas al circo romano. Y esto para morir ante las fauces de los leones como acto principal en una tarde de espectáculo en aquel impresionante y sangriento circo romano. Pues esto es lo que sucedía en aquella época. Pero preguntémonos, ¿qué sucede en nuestro texto? Teniendo todo esto en mente, vayamos a nuestro primer punto, que es quejumbrosos. Nos dice en nuestra primera porción de estudio del día de hoy, Primera de Corintios 4, pero vamos a leer ahorita del 7 al 8 nada más, que nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Les está preguntando. ¿Quién los distingue? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibiste, les dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás rico, si nosotros reináis, les dice. Y ojalá y reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Por qué le dice estas cosas? Atendiendo a nuestro contexto histórico de la Escritura y conociendo lo que sucedía en Corinto, especialmente en aquellos días, podemos darnos cuenta que los hermanos habían podido caer en un gran falso orgullo. Ese orgullo exorbitado donde te sientes que mereces algo. En estos primeros capítulos hemos visto que las disensiones que ellos tenían por haber escogido como si fuera un partido algún apóstol o algún predicador, mostraban preferencias que no tenían razón de ser. Ya que si atendemos al contexto general de la Biblia, podemos observar que tanto Pedro como Apolos como Pablo, todos predicaban muy bien las doctrinas de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿de dónde venía toda esa pelea y defensa si ellos, los maestros y siervos, lo hacían bien, predicando al Señor Jesús? Todo ese orgullo
debía de venir de algún lugar. Y podemos ver que no venía de los maestros. Entonces, vemos que venía de los propios fieles, que hacían esas divisiones por ellos mismos. Los maestros no les decían, sí, miren, los que quieren seguirme, vengan, síganme los buenos, como dice el Chapulín Colorado. No, los maestros iban y predicaban, pero la gente hacía divisiones y cuchicheaba y hablaba y decía, ya lo viste, este no trae la túnica, la otra que traía Pablo, tan bonita, ¿verdad? O sea, cuchicheaban de cosas que no tenían ningún sentido. Y como todo orgullo viene de lo que cada quien está pensando, desde su propia sabiduría. A estos hermanos en Corinto les pasaba que en realidad se sentían libres en Cristo para hacer lo que querían. Decían, somos libres en Cristo, podemos escoger. Por tanto, eran libres para dividir a la iglesia y para escoger a sus pastores y honrarlos mucho. Libres, pero no en Cristo, porque eso no es lo que enseñaba el Señor. Algo habían entendido mal, por lo tanto, los llevaba a estar equivocados con su manera de actuar. Entonces vemos que lo que les dice Pablo en esta porción de la Escritura es una gran ironía. Les está hablando irónicamente, pues les dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién se gloria de algo que no tiene? Como diciendo, ¿de dónde sacas esas ínfulas de grandeza que muestras? ¿O qué te falta? Porque si no te falta nada, ¿para qué te quejas? Es claro que con el Señor Jesucristo no nos falta nada. El que está en Cristo, nada le falta. Es feliz, es tranquilo, está contento. Aún mejor, Él suple todas nuestras necesidades. Y en eso confiamos los cristianos. Que no tengo dinero, no importa. Sé que el Señor me va a hacer que salga una chamba, que va a pasar algo y voy a tener dinero. El cristiano no se equivoca, no se preocupa por nada. Es que se están muriendo, todos caerán a mi derecha, 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. ¿No dice la palabra? Sin embargo, Pablo continúa diciéndoles estas cosas y les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. ¿Se dan cuenta? Y ojalá y reinaras para que con nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como dijera mi mamá, a ver, ¿ya estás contento? Ya tienes lo que querías, ¿no? ¿Ahora qué? Y sí, así me decía mi mamá cuando hacía una travesura que salía muy mal, para variar. ¿Ya estás contento? Y traducido al lenguaje de las mamás, ¿ya lograste tu cometido sin tomarme en cuenta? Ojalá en verdad supieras, aunque sea limpiarte. Ya no sigo diciendo por qué. No está bien. Pero sí, irónicamente los está regañando, les está diciendo cosas fuertes. Pero Pablo tenía su manera de decir las cosas. Y es claro porque ellos se sentían que ya conocían la palabra de Dios, que ya sabían todo, todo de Cristo y eran los mejores de los mejores. Pues claro, como eran de descendencia griega y romana, las potencias de la época, los meros, pues eran los mejores. Es normal que sean tan cristianos como Pablo, o más que Pablo, aún mejores que cualquier apóstol. Seguramente es lo que estaban pensando aquellos, porque no le querían hacer caso a Pablo. Y se los vuelvo a leer para que lo entiendan así. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, ojalá reinases para que con nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Tristemente, esto sucede con algunos cristianos hoy en día.
Cuando comienzan a conocer al Señor Jesús o cuando ya llevan tiempo en la congregación, quizá te pasó a ti o me pasó a mí en algún momento. Pero aún no madurábamos en Cristo. Mas sin embargo, nuevos o con muchos años en el Evangelio, vemos que puede más su orgullo personal que el conocimiento de la palabra de Dios. Y se nota que en lugar de ser discretos, hacen hasta lo imposible porque otros noten que son nuevos cristianos. Y se pierden. El orgullo y la soberbia los hace que se pierdan. Con lo poquito que saben, se desborda y se pierden. Esa soberbia que les hace pensar cosas como: somos hijos de Dios, reyes de reyes, hijos de reyes, y debemos de vivir como los reyes. Siembren, hermanos, que Dios proveerá todos sus deseos. ¿Quién dice amén? Y ahí está toda la borregada diciendo: amén, amén, sí, yo también quiero dinero. Explotando más su codicia que su fe. Sin embargo, vean cómo pensaba en el Señor, que inspiró a Santiago a escribir lo siguiente. Acompáñenme, por favor, a la epístola del hermano Santiago, capítulo 1, versos del 9 al 11. Santiago 1, 9 al 11. Santiago 1, del 9 al 11. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae y perece, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y no habla aquí del rico en monedas, en dinero. Aquí hay que tomar muy en cuenta que no habla de la riqueza monetaria, sino de la riqueza espiritual. Por eso nos dice: el hermano que es humilde, que es de humilde condición, no de humilde origen, como estamos acostumbrados a pensar en la gente humilde, la gente pobre, no. De humilde condición, que él se humilla, que sabe lo que es y toma su lugar. Porque si no te humillas, ¿cómo te exaltas? Y si no te vacías, ¿cómo te llenas? Sencillo. En verdad, hermano, deja de quejarte. Sé humilde y haz lo que tengas que hacer, que es para Dios, para quien realmente lo haces. Pero vamos a nuestro siguiente punto, las obras. Vayamos a nuestro segundo tema de nuestra porción de la Escritura, que está en 1 Corintios 4, pero ahora vamos a leer del 9 al 10. 1 Corintios 4, del 9 al 10. Ahí su listón, el rojito. Todas las Biblias, algunas tienen doble listón. Bueno, el rojito pónganlo en la 1 Corintios 4 y el otro lo van a ir poniendo en las que vamos buscando. 1 Corintios 4 del 9 al 10 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Por qué habla que hemos llegado a ser espectáculo al mundo? Porque habla que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros,
como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nos damos perfecto cuenta que esta ironía que maneja el apóstol sigue. Pues de entrada sabemos que al menos en el verso 10 nos dice cosas que los apóstoles no eran. Los apóstoles no eran insensatos. Digo, cualquiera puede resbalarse, pero realmente ellos ya conocían a Cristo, ya habían creído, Cristo ya se había ido y ellos ya empezaban a predicar lo que Cristo les había enseñado y lo aplicaban. Entonces no eran insensatos. Por supuesto, no eran débiles porque eran fuertes en Cristo. Y por supuesto, no eran despreciados porque ellos llegaban, predicaban e inclusive no tenían dónde comer y los invitaban a comer, no tenían dónde quedarse y los invitaban a quedarse ahí. Así lo dijo el Señor Jesús. En donde vaya y si te inviten a quedarte, esa va a ser tu morada. Viéndolo desde el punto de vista de que los corintios en verdad aún necesitaban de los apóstoles para que les predicasen, ¿sí? Aunque los mismos corintios sentían que por ellos mismos podían seguir, es una realidad que no podían. Necesitaban a los apóstoles para que les siguieran enseñando. Por eso les dice Pablo a los corintios, si nosotros los apóstoles somos los últimos, como sentenciados a muerte, pues somos como los cristianos que llevan a los leones para deleitar a las masas, como ese tipo de espectáculo. Así nos hacen ver ustedes. Hoy en día, los cristianos se sienten de una élite especial en el mundo, como si por ellos mismos se merecieran ser mejores que los demás y estuvieran por encima de los demás. Porque van a ser salvados, claro, ellos iban a ser salvados, los demás no. Pero si los inconversos no merecen ser salvados, tampoco nosotros. Porque dice la palabra que todos pecamos, que no nos hagamos. Así es que de nada tenemos para gloriarnos los cristianos. De nada. No somos mejores que nadie. No somos mejores que los inconversos. Y esto ya lo decía el pastor Nicolás en el estudio de la semana del jueves pasado. Que por cierto los invitamos a que se unan a la página del pastor Nicolás en Facebook para que cada jueves transmite en vivo el pastor, así como lo estamos haciendo ahora. Él también transmite en vivo. Yo les invito a que tengan es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde los jueves, en horario de la Ciudad de México. Pero bueno, continuemos. En nuestro pasaje, los que sí eran carentes, a los que sí les faltaba, y les faltaba mucho, eran los corintios. ¿Por qué? Por su arrogancia. Porque ellos sí no eran prudentes, no eran fuertes en Cristo y para nada eran honorables. Más adelante en el capítulo 5 veremos las perversiones sexuales que tenían. Se prohibían alimentos, no tenían ni liderazgo ni orden en las reuniones, hablando en lenguas inventadas y peor aún, no creían en la resurrección de Cristo. Están perdidos. Y con todo eso, ellos decían que estaban bien, pero Pablo les contesta, no, están mal. Lo malo es que todos esos problemas los vemos reflejados hoy en las congregaciones que dicen llamarse de Cristo. Líderes improvisados, sin estudio de la palabra de Dios, prohibiendo alimentos y viviendo bajo las leyes de Moisés, hablando en lenguas extrañas e inventando dones que no tienen y cosas similares a esta. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué les dice Pablo esto a los corintios? Que bien se los podríamos decir a muchas de las iglesias que hay hoy en día. Porque la falta de estudio de la palabra es lo que les hacía falta.
Pero ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Ellos solo llegaban a la Torá. Pero veamos cómo nos dice la importancia de al menos la Torá, conocerla bien. Esto se lo escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3. Y esto es lo que no hacían los corintios. Y todavía mejor, los de Berea lo hacían excelentemente bien. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Ya se lo deben de saber. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo malo es que los de Corinto no mostraban buenas obras, ¿no? Cuando Pablo se enteró, yo creo, de todo lo que se enteró que hacían los corintios, yo creo que le daba el tramafá, el soponcio. Pobre Pablo, qué buen corazón tenía. Sino más bien los de Corinto mostraban esas muy malas obras. Respeto. Es nuestro tercer tema. Porque ellos no mostraban respeto. En esta tercera parte de nuestra porción de estudio, nos dice lo siguiente en 1 Corintios 4, 11, 12 y 13. Fíjense lo que les dice. A esta hora padecemos hambre. A esta hora, hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí ya disminuyendo la ironía, porque sabemos bien que Pablo y algunos de los apóstoles vivieron estas cosas por demás. Nos dice cosas que en realidad pasaban. En ocasiones pasaban hambre y sed. Eran maltratados y no tenían casa donde llegar, como tú y como yo, que tenemos una casa donde dormir. Tenían que trabajar arduamente para sostenerse, y aún ellos siendo buenos, los maldecían, los perseguían, y ellos aguantaban como los buenos hijos de Dios. Todas esas cosas que menciona Pablo, muchos de ellos las vivieron en verdad. Pablo mismo fue dejado por muerto después de ser apedreado. Trabajaba haciendo tiendas. Ahí conoció a Aquila y Priscila, ¿sí? Para no causarles gastos a aquellos a los que les predicaba. Era perseguido por los romanos y por los griegos, en esa misma localidad de Corintio. Y en muchas otras, por supuesto. Y aún viniendo Pablo de un buen linaje, con padres acomodados que le dieron educación, no se le conoció un domicilio estable. Él no tenía una casa donde llegar y decir, ay, bueno, ya descanso en mi casa unos días y luego ya me voy otra vez. No tenía. Y termina diciendo que eran como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque los de Corinto así los trataban. Al predicador que no era de su agrado, así lo trataban. Y así somos algunos. Quizá tú que estás viendo, has hecho esto. Al que sí les gustaba, wow, es lo máximo, qué bien habla. A mí sí me gusta cómo lo hace, enseña muy bien. Es ungido del Señor. Este predicador sí tiene al Espíritu Santo con él. Y todas esas cosas que decimos cuando nos gusta un predicador. Pero al que no, era peor que rabia.
No, ese ni sabe, mal siervo, engaña a los creyentes y más cuchicheos y cosas terribles que luego la gente suele decir. Pero ambas cosas, lo bueno y lo malo, ¿con qué bases? Si ni siquiera tenían ellos escrituras para comparar, ellos no tenían todo el Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos. Solo tenían la Torá, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. ¿Cómo sabían ellos? Pues tenían que haberlo leído de la Torá, tenían que haber ido a las Escrituras, como le hacían los de Berea. Pero no, ellos querían ser sabios en su propia opinión, en su propio entendimiento. Y esto sucede también hoy en día. La gente no se apura a conocer la Escritura. Muchos no sacan la Biblia ni para desempolvarla. Y aún así se quejan del pastor. No saben bien ni las reglas de interpretación, pero eso sí, así como lo escucharon por ahí, no, ese señor está mal, no sabe. Pero si usted tampoco sabe, ¿realmente estudias, hermano? ¿Realmente te dedicas a estudiar o solo te crees lo que te dicen? Y deben saber ustedes que el pastor recibe mucha presión. No me refiero al pastor Nicolás, a los pastores de verdad, a todos en general. Reciben mucha presión y muchas malas intenciones de mucha gente. Que además, que no, ninguna persona es monedita de oro, pero la gente que no sabe es la que más hace juicio sobre ellos. Y si aún uno, por ejemplo yo, que todavía no soy pastor, ya me rechazan y me dicen cosas, me tratan por loco, me hacen menos. Imagínense a los pastores. Es por eso que debemos de obedecer a nuestros pastores, porque aún nos falta mucho por aprender. Mucho, en verdad, los necesitamos. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Acompáñenme ahí a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Para que no nos tomemos como escoria. Veamos qué nos dice Dios al respecto de los pastores. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque realmente debemos de respetar a nuestros pastores porque Dios los ha puesto. Sepan escogerlos bien porque en ocasiones confundimos lo que nos dice Dios y queremos escoger desde nuestro propio corazón. Ay, cada persona que escoge, cada pastor, ay, no, por su peinado, es que se peina divino. Ay, no, es que es muy guapo, ay, es que es muy alto. Es que qué voz tiene, me gusta su voz de locutor. No, me gusta porque se mueve mucho. Si yo les contara la de cosas que he oído. Fíjense, un querido hermano, un pastor que yo conozco, cuando se enteró que yo buscaba iglesia, me dijo una cosa muy curiosa. Me dice, mira, las iglesias son como los tenis. Unos te quedan y otros no. Ay, Señor Jesús. Ahora que recuerdo lo que me dijo, me duele tanto mi corazón. Porque realmente no es así. Debemos de escoger a nuestros pastores porque lleven bien la palabra del Señor, porque tengan frutos como nos dijo Jesucristo. Así los debemos de escoger. Pero, para no hacerlo largo, vamos a concluir. Quiero que me acompañen al último verso del pasaje que estamos estudiando el día de hoy,
que es 1 Corintios 4, 14. Un verso chiquitito. No dice gran cosa. 1 Corintios 4, 14. Donde dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hasta ahí. Y hay que entenderlo porque Pablo no los odiaba, ni mucho menos. Él los amaba. Por eso les dice, como a hijos míos amados. A él los consideraba hermanos en Cristo, verdaderamente convertidos y arrepentidos. Pues en 1 Corintios 1, 2 les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo. Ellos ya estaban santificados, ya habían aceptado al Señor, creían con fe. Y es justo a los santificados a los que les dedica esta carta a los Corintios. Y esto es una señal muy importante y una enseñanza inequívoca de que los verdaderos cristianos sí se pueden perder y sí se pueden extraviar de la fe y de las doctrinas de Cristo. Porque Cristo mismo nos mandó a escudriñar las Escrituras, pero a veces se nos olvida. Esto no lo escribe el apóstol Pablo para burlarse de ellos, pues los amaba. No hace la ironía para hacerlos pasar una vergüenza. No. No les dice estas cosas para hacerlos sentir mal, pues les dice, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Saben lo que es amonestar? Pues es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a cometer. ¿Con qué? Con el amor que el Padre nos ha enseñado. No porque Él fuera su Padre, sino porque todos somos hijos de un Padre. Y Él como un Padre, con ese amor que el Padre nos enseñó, así los está guiando. De igual forma, yo les digo a ustedes, a ti que estás viendo este video, que lo que yo digo en este momento es inspirado por Dios para su iglesia, siendo yo tan solo un instrumento del Señor para transmitirlo a ustedes. Nada más, ni más ni menos. Entonces, Él les dice, el Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo les dice que dejen de quejarse por lo que no tienen. En serio, ya, fuera de onda. Dejen de quejarse. Y tomen en cuenta lo que sí Dios les ha bendecido, todo lo que sí tienen, derramándoles bendiciones, como decían, cascada de bendiciones. Y ustedes quejándose por lo que no tienen. En verdad veo muchos hermanos quejándose por todo, en lugar de vivir felices, libres en Cristo, que así es como Él nos ha enseñado. Ya, hermano, déjalo ir. Ya deja eso de estar sufriendo y quejándose por la vida y sus afanes. Confía en Cristo nuestro Señor Santo. Estate atento de tu salvación, no del mundo. Porque no llegamos a Cristo a vivir de color de rosa. ¿O qué? ¿Tú pensabas que ya siendo cristiano todo iba a ser hermoso y bonito? Flores de colores por todos lados. No. Eso déjalo para Edith Piaf. La vida en rosa, ¿no? Cantaba. Él nos dijo, Cristo nos dijo que pasaríamos aflicción. Y a la verdad los verdaderos hijos de Dios están de acuerdo, sabiendo en quién confiamos y qué nos dará después de esa aflicción. Muchos dudan y nos dicen que estamos locos. Sí, estamos bien locos, pero no tontos. Esta vida es un instante, se va así. Y podrás sufrir, sí, pero vas a tener una eternidad de paz y tranquilidad con el Señor. ¿Qué es más importante? ¿Qué te preocupa estar sufriendo ahorita?
También te dice, hermano, que cuides las obras que haces. Porque todo lo que haces, Dios lo ve y lo juzgará en su momento. Usa el amor que nos ha dejado, vívelo, compártelo, respíralo y muéstralo a los demás. No te sientas juez de los demás cuando debes de empezar contigo mismo. Usa la escritura, úsala para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que los hermanos, como tú y como yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y por último, hermano, él te dice, muestra respeto por tus hermanos responsables y tus pastores. En serio, no somos tus compadres, ni tus amigos, porque cuando alguno necesita platicar o simplemente distraerse, pensar en otra cosa, todos siempre están ocupados, todos están en sus cosas. Recuerda que los ha puesto Dios. No tú no pusiste a los pastores, ni el vecino, ni los hermanos que estaban antes que tú en la iglesia. Estos siervos de Dios los puso Dios mismo. Respétalos. Porque el no respetarlos es no respetar a Dios y sus decisiones. Y sobre todo cuando estás viendo que son entregados a la palabra, que la usan para edificar. Por sus frutos los conoceréis, mira los que hacen. Por eso respeta a tus hermanos, a pastores, a estudiantes del seminario, a todo aquel que levante la mano y diga, yo quiero llevar la palabra. No es fácil, pero yo no vengo aquí a quejarme. Porque nosotros obedecemos la voz del Señor y no oímos otra cosa. Porque Dios los puso ahí por algo. Y aunque el hombre no los honre, es claro que recibirán su alabanza en el día postrero. La gran ironía es que a veces nos sentimos los mejores, que todo lo merecemos, mejores que los demás fieles, mejores que el pastor y quizás a veces se sienten hasta mejor que Cristo, van a hacer su propia religión. Qué ilusos, qué absurdo. Hermano, en serio, no te quejes más, cuida lo que haces y muestra respeto. Y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor Padre del Cielo, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de tener tu palabra para nosotros, porque tenemos la oportunidad de conocerte más por medio de tus apóstoles, de esos hombres, siervos fieles que escribieron tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la tenemos ahí para nosotros, para aprender, para no caer en errores que luego caemos, Señor. Ayúdanos a salir de esto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y bendice, por favor, bendice a mis hermanos. A todos los que se vayan a conectar, se hayan conectado. Bendícelos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues así es. ¿Cómo vamos? Pues aquí viene, pues no sé. ¿Qué buscas? ¿Los comentarios? Ajá. Están allá. Okay. Ay, sí es cierto. Que ahora lo estamos haciendo en la computadora, por eso no sabemos. Bueno, la hermana Cristina, hola. La hermana Cristina, le enviamos mucho cariño, igualmente hermana Cristina, a mi hermano Raúl Gutiérrez, un gran abrazo, don Raulito, a Elías Ábalos, bienvenido, seas tú bienvenido,
A Luis Infante, mi querido hijo, gracias hijo por estarnos escuchando. Claudia Ríos Rosas, mi querida hermana, ya pronto nos vamos a reunir. Yo espero que pronto, en serio, en verdad te lo digo, espero que muy, muy pronto. Que se desligó esto. Y aquí. ¿Hay más? Verónica Ponce, te mandamos, Verónica, un gran abrazo, a tu familia, por favor. A Laurita Cárdenas Pacheco también le mandamos un gran abrazo desde aquí. A mi querida suegra, Leti Guillén, también está conectada. Patricia Becerra y toda la familia. ¡Ay, los amamos! Les mandamos un abrazo. Y hasta aquí podemos ver a Araceli López, manda gracias. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿De qué manera podemos integrarnos a las actividades de la iglesia? Claro que sí, le voy a contestar en inbox para que nos podamos organizar. Tenemos varias actividades que son muy bonitas y que nos van a enriquecer y edificar nuestra vida cristiana. Otra cosa, no tenemos más. No, creo que no. Agradecemos a todos los que se hayan conectado el día de hoy. Esta es su oficina. Espero que tengan una excelente vida y que no tengan que pasar a consejería, pero si lo necesitan, aquí nos tienen. Estamos para servirles. Si bien yo no sé mucho, pero tenemos la palabra de Dios que sí sabe mucho. Dios sabe mucho y Dios nos puede ayudar con todas esas cosas sencillas o complicadas. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero ya cuando lo vemos con los ojos del Señor, ya vemos que es más sencillo, que es fácil de entender, es fácil de salir si realmente tenemos la decisión. Así como cuando tú dijiste, bueno, quiero saber más de Cristo, quiero saber más del Señor, ¿por qué están tan tranquilas estas personas? Así, con esa decisión que tú tuviste esa fe, así debes de tener la fe de que el Señor va a ayudar a transformar tu vida, porque es lo que hace. Son los milagros que a diario vemos, personas transformadas, ¿sí? Y damos gracias al Señor por todo, en serio, todo lo que hace, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo? Pues que estoy muy feliz y contenta de que estén los hermanos conectándose, que aunque la pandemia a veces nos impide vernos físicamente, pero Sí. estamos a través de la pantalla. Muy, muy gustosa, de verdad. Y sobre todo que seguimos fieles a Cristo. Dios está siempre para nosotros y ¿qué nos queda más que agradecerle siempre su bondad, su amor y su infinita misericordia? Dios los bendiga, no olviden este sermón, llévenlo en su corazón, que dice 3 cosas muy importantes. Así es. Dios los bendiga, pásenla muy bien, muy buenas tardes.